Dice un popular refrán que en casa de herrero, asadón de palo. Pero con Santiago Felipe Lavadores Tamayo no aplica, pues este talabartero elabora su propio calzado de piel. Aprendió el oficio de este pequeño. Empezamos a trabajar cuando estaban los puestos de madera alrededor del correo. Ahí comencé con él a los 12 años. Con este oficio creció a sus 4 hijos. 2 de ellos, Fernando y Gabriel, lo aprendieron. En la casa había un taller donde se fabricaban los guaraches y sandalias. Y pues a la edad de 12 años empecé a interesarme en aprender. Al principio solo lo hacía yo antes de ir a la escuela y no me dedicaba yo a eso, solo por gusto. Santiago recordó cuando visitaba los municipios durante sus fiestas tradicionales para vender las alpargatas. Íbamos a los pueblos a vender, a las vaquerías, llevábamos alpargatas y lo compraba la gente, porque eso utilizaban ellos mucho. La alpargata toda la vida se utilizaba, pero ya bajó la venta. Hace poco más de una década, la venta de alpargatas decayó mucho, por lo que comenzaron a elaborar sandalias de piel, pero sin dejar a un lado este calzado típico de Yucatán. El propietario del puesto La Alpargata Yucateca dijo que una alpargata puede durar 2 años o más, por lo que pidió a la gente que no deje de utilizar este calzado característico de los yucatecos. Decirle a la gente que sigan utilizando la alpargata porque tarda bastante, es pura piel. Hoy, a sus 72 años, dice que acudir todos los días al mercado Lucas de Gálvez y ejercer su oficio de talabartero es su vida y seguirá haciéndolo mientras su salud se lo permita. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.